Estamos aquí en la casa de la señora Luz María García Castañeda, Sí, más conocida como Lucita. Nos hizo el favor de concedernos esta entrevista para aclarar muchas dudas acerca de los túneles de aquí de Río Grande. Yo todo el tiempo, señora Lucita, muy buenas tardes. Muchas gracias. Todo el tiempo nosotros, cuando damos la noticia, porque cuando hicimos el juramento, estuvimos en unos cursos de administración de documentos, de economía. En lugar de contestar uno que cumple con aquello, dar a conocer todo lo que llegue a su alcance de uno en documentos, en objetos y piezas. No es lo que hacemos nosotros, pero no queremos contar mentiras, porque otras personas saben más que nosotros, como en este caso, porque yo quise tener su testimonio, porque sé que es de las que más están enteradas de esto, porque usted lo vivió en carne propia, con su familia. Entonces usted, que nos haga el favor de platicarnos de lo que usted se acuerde de esos túneles. Desde que usted tiene uso de razón, en la plática que tuvimos hace 24 horas más o menos, dice usted que allí habían vivido ustedes ahí por donde está ubicado al norte. Entonces voy a dejarle la palabra para que usted nos haga el favor de irnos platicando de toda esa historia que va a quedar registrada, va a quedar su fotografía, va a quedar esta entrevista, que ahora que saquemos el disco, también vamos a tener un disco para que lo tenga usted aquí en su poder. Muchas gracias. Entonces, usted le va a hacer un gran favor, no únicamente a los grandenses, sino también a todos los amigos que tenemos en el Face, que son más de 1500. Cosa increíble, de nuestro estado de Zacatecas tenemos muy pocos amigos, tenemos en Spastlán, en Chiapas, en Veracruz, en Monterrey, y en Estados Unidos, casi en todos los condados, tenemos ya muchos amigos, y cada vez que ven una entrevista, o que ven un documental o una reseña histórica, nos da mucho gusto. Entonces estamos con usted, le dejo la palabra para que nos platique de lo que usted sabe de esos túneles. Bueno, pues estoy muy, ¿cómo le diré? Muy halagada, ¿verdad? De que se hayan pensado en mi persona, ¿verdad? Como le decía yo, ojalá mi versión, no versión, sino lo que a mí me contaba mi padre y lo que viví, ¿verdad? Pues sirva para que la conozcan otras generaciones, ¿verdad? Así es. Como le decía yo a usted, yo casi obligué a mi papá, le hice una cita sorpresa con Luisito Vadillo, que en paz descanse, para que a él fuera el primero que le diera a conocer cómo estaban los túneles por Río Grande, ya que mi padre fue una de las personas que los descubrieron por primera vez, ¿verdad? Entonces, pues mi papá le dio a don Luisito Vadillo, porque los planos se los había prestado a un amigo, y pues ya no se los regresó. Entonces, él estuvo diciendo a don Luisito Vadillo que cómo estaban los túneles. Entonces, yo de niña, nosotros de niños, bueno, hasta mi infancia casi la pasamos ahí por la calle Aldama, en una casa que era de don Ernesto Boringes. Todo lo que es desde la Palestina hasta donde está ahora la casa del señor Pancho Martínez, o sea, lo que era el Banorte, todo eso, lo que es Banorte, todo eso era de don Ernesto Boringes. Y mi papá trabajaba con don Ernesto Boringes. Mi papá primero trabajó en la mina de la Valenciana, ahí en Valenciana, pues, y luego después municipio de Nieves. Cuando mi papá se accidentó porque le cayó un carro de metal encima, don Ernesto Boringes lo mandó, pues lo apreciaba mucho y lo mandó hasta México a curarse, porque aquí no había los servicios. Y cuando regresó de México, mi papá, estamos hablando como del 40, casi 41, ¿verdad? Yo todavía no nacía, advierto, mi papá se vino a restablecer ya aquí, pero quedó mal de su lado izquierdo, todo su brazo, su pie, o si se recuerdan, él cojeaba del pie, pero afortunadamente pudo caminar. Entonces, mi papá lo dejó encargado primero aquí en Ernesto, que era el que tenía el teléfono, de aquí a la mina.
¿ve? Y era el que manejaba todos los, administrativamente, pues ya entonces. ¿Él era el administrador? Sí, entonces también tenían una planta de luz, que era la que surtía pues esa planta de luz también aquí al pueblo. ¿Y esa planta dónde estaba ubicada? Ahí en Banorte. Ahí mismo. Ahí en Banorte. ¿Dónde es Banorte exactamente? Haga de cuenta que era una planta también. Por ahí mismo un arco como de cantera. Sí. Ahora que estoy grande ya puedo definir que hay cantera. Cuando estaba chiquita yo nomás veía el arco de piedra, decía. Sí. Y en medio había una cruz. ¿Ves? Entonces, ya después mi papá, cuando descubrieron los túneles, nos lo tapó para que no nos metiéramos, porque pues era muy peligroso. Pero para que lo descubrieran, ¿te cuento la historia de mi tía Cuca? Sí, bueno, sí, Bueno, sí, también. Sí. De mi tía Cuca García. Mi tía Julianita, la mayor, Sí. y Chota. Porque yo con, En realidad no eran mis tías, ¿eh? no, sí, con Elías García, yo fui antes de mis pininos como contador público. Ah, Porque él era contador de... Sí. Entonces yo estuve en la Academia Royal y ahí hice mis pininos con él. Entonces qué bueno que sirva también a esa familia. Adelante. Sí, ellos vivían enseguida, antes, donde termina la casa de Pancho Martínez, don Pancho, vivían ellas. Y luego ya estaba la talabartería de los Saldaña, y luego la casa de los que entonces eran una familia Olivas. Don Narciso Olivas. Don Narciso Olivas, y luego enseguida don señor Ibarra. José María Ibarra. No, ¿Papá de Fernando? don Fernando Ibarra, Sí. era ya don Fernando. Entonces, pasaba por toda la tarde, se salían a tomar el fresco ahí como se acostumbraba aquí en Río Grande, Sí. todas las personas, ¿verdad? Sí. Entonces mi tía Cuca decía que como nosotros vivíamos en el Banorte, la casa de donde está el señor Martínez Sí. se comunicaba por un callejón a la casa de las García, de mi tía Cuca y ellas, ¿verdad? Entonces a mí, como quien dice yo, mis tías en realidad eran de otros García, Sí. pero me asistía yo con ellas, ¿verdad? Era la niña más chiquita y entonces ella me asistía toda la mañana ya con ellas y así. Entonces, mi tía Cuca pasaba el rosario y le dijo a don Ernesto, porque mi tía Cuca era muy platicadora, muy dicharachera, así, al contrario de las otras dos, de mi tía Sí. Julianita y de mi tía Chota. Entonces llegó y le dijo, abuelito, como que se sacó el dinero anoche, ¿verdad? Y no me dijo. Y que le dijo don Ernesto, Cuca, ¿por qué me dices eso?
Digo, luego ya le dieron la última del Rosario, de allá para acá le platico. Entonces la esperó don Ernesto, y cuando regresó le dijo, es que ahí donde está el arco, anoche soñé que usted escarbaba y sacaba oro. Entonces dice que ella se metió, decía ella que se había metido a su casa, se quedaron dormidos y que en la noche se oía que don Ernesto estaba escarbando. Mi papá nunca lo confirmó, por supuesto, sí, ¿verdad? Nunca, no decía que no era cierto. Pero entonces decía mi tía Cuca que le dijo otro día, güerito, ya sacaste el tesoro, ahora dame mi parte. Y que le dijo, no, Cuca, saqué puras vasijas, mira, te doy esta jarrita nada más, y era una jarrita como de bronce así, sí, ¿verdad? Pero quedó abierto el túnel, ahí era el túnel. Y en ese túnel, había abajo como carboneras o algo así, que donde decían que purificaban el metal o hacían carbón, o sabrá Dios qué sería entonces. Sí. Ahora ya no sé muy bien, ¿verdad? Lo que sí es cierto, que salíamos todas tiradas, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ese túnel, ya cuando pues lo tapó mi papá. Mi papá lo tapó, como ahí vivíamos, lo tapó porque ¿Qué distancia recorría? Nosotros nomás recorríamos el pedacito de ahí, para que les digo más, porque teníamos miedo, porque había muchos pero estaba abierto y lógico ya no tenía gases, porque ya había permanecido abierto, ¿verdad? Ya estaba. Pero sí se veía. ¿Verdad? Y usted sabe que los niños pues le tenemos miedo a la oscuridad, ¿verdad? Sí. Entonces ya no íbamos más para allá. Los niños que en aquel entonces se atrevían pues eran raros, y más bien casi nadie, porque mi papá casi nada no dejaba que entraran niños ahí. Sí. Todos jugábamos acá en los patios de la calle, sí, pero ahí en sí nada más teníamos acceso los de la casa, ¿verdad? Sí. Entonces mi papá tenía prohibido que hasta que habláramos de eso, ¿ve? Entonces, como mi papá, pues había mucho material de la mina ahí, de todas las maquinarias que tenía, había una maquinaria muy grande ahí en esa bodega de donde está ahora Banorte. Sí. Mi papá tapó con tubos muy gruesos ahí, hizo un altero de tubos y estaba tapado todo, para que ya no entráramos. Sí. Toda raíz, porque un día me perdí ahí me les escapé y me metí al túnel para que no me hallaran. Bueno, entonces, pues ya cuando estuve más grande yo platicaba mucho con mi papá, ¿verdad? Sí. Y le decía, a ver, papá, platíqueme cómo está el túnel. Entonces ya él me platicó que cuando entraron al túnel, entró mi papá, no, ¿para qué le voy a contar mentiras? Entró a la parte a la CIR por su mismo problema que tenía, ¿verdad? No sé cuántos metros entró, sí entró algo, pero no entró muy lejos. Pero los entraron, hicieron el plano que era sí, entonces ellos sí entraron hasta más profundo, pero se regresaron porque había muchos derrumbes. Pero más o menos sí, pues sí sacaron el plano, y ellos decían que iniciaba, no sé, Luisito, no me acuerdo ahorita qué fue lo que le puso Luisito David, sí. Que iniciaba ahí por Santa Elena, ¿verdad?
Y había otra entrada, aparte de la entrada que estaba ahí en la casa, Sí. había otra entrada en el atrio de Santa Elena, por donde estaba el atrio de Santa Elena, y que ahí salía el túnel derecho a